a su programa Gracia Urbana. La verdad es un privilegio para nosotros estar un jueves más aquí. Hoy vamos a hablar de un tema relevante para todo cristiano, como ciudadanos de una nación que somos y como creyentes. Porque aún hay sectores que tienen a menos las esferas de la sociedad dentro del cristianismo. Pero es un mandato del Señor que sojuzguemos la tierra y conocer cómo debemos influenciar en cada una de estas esferas, y es lo que vamos a aprender en este programa en alguna de sus ediciones. Entonces hoy día vamos a hablar de la esfera de la economía. Vamos a hablar de la economía, y para eso vamos a tener a nuestro hermano y consiervo aquí en la Iglesia Gracia Urbana y economista de profesión, Carlos Torres, que nos va a hablar de este tema tan interesante. Carlitos, buenas tardes, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pastor Carlos? ¿Cómo está? Gracias por esta invitación de poder participar aquí en el programa Gracia Urbana. No, gracias a ti, la verdad, por estar acá. Sé que nos vas a poder despejar bastantes dudas que tenemos aquí, no solamente los que estamos en la iglesia, sino nuestros televidentes y aquellos que nos ven por las redes sociales. Y bueno, este primer bloque quisiera abordar con una primera pregunta, y es que en nuestra cultura peruana, incluso dentro de las iglesias cristianas, pocas veces se habla de economía. O sea, o lo hablamos de una manera superficial. Mucha gente dice la economía, pero realmente no entendemos qué es economía. Lo que sí vemos es que se habla mucho del trabajo y de lo doloroso que es el trabajo. Explícanos, cuéntanos desde una perspectiva económica y cristiana, ¿cómo podemos hablar del trabajo, pero como te digo, desde una perspectiva bíblica? Sí, mira, es bastante interesante que en estos últimos años, se podría decir los últimos 10 años, quizá un poquito más, comenzó a aparecer bastante lo que son los sistemas de negocios piramidales, las redes de mercadeo, que curiosamente han venido a despreciar en este siglo el sistema de trabajo, ¿no? Con ideas como que no seas esclavo, no sé tu propio jefe, ¿no? Y cosas así, ¿no? Con la ilusión de la independencia financiera, ¿no? Y que es un poco lamentable, porque comienzan a ver los trabajos convencionales y los negocios convencionales como si fueran algo malo, ¿no? Cuando nosotros, si queremos darle una perspectiva bíblica, podemos ver de que el trabajo es un privilegio, un regalo del Señor, y de hecho el ser humano fue creado para el trabajo, ¿no? Desde el principio de Génesis vemos, como lo citaste al inicio, ¿no? Que el Señor había puesto al hombre para sojuzgar la tierra, ¿no? Y también dice que lo puso en el jardín para que lo labrara, ¿no? Entonces el hombre fue creado con esa intención. La intención de Dios era que el Señor se encargara no solamente de labrar el jardín en el que lo había puesto, sino de que ese jardín se extendiera a lo largo de todo el planeta, ¿no? Por eso es que dice sojuzguen la tierra, no dice sojuzguen el Edén, ¿no? Sino que el mandato era que eso se extienda a lo largo de todo el globo terráqueo, y el trabajo era parte de ese privilegio del ser humano, ¿no? Ahora vemos que lamentablemente, a causa de la caída del ser humano, ¿no? A la caída de Adán y Eva, es que comienzan las maldiciones de esta caída. No las maldiciones del trabajo, ojo, no hay que confundir. El Señor no maldijo el trabajo, el Señor maldijo al hombre por causa de su desobediencia, ¿no? Y comenzó a decirle cosas como: ahora vas a comer o a adquirir tu pan con el sudor de tu frente, van a crecer cardos y espinos, ¿no? Eso significaba que iba a ser doloroso el trabajo. Ahora, ojo, no significa que cada vez que trabajes vas a recibir un latigazo o te van a golpear, ¿no? Sino de que va a demandar de nuestro esfuerzo, ¿no? Entonces, el trabajo es parte de la creación de Dios, ¿no? El sufrimiento a causa del trabajo es parte de la caída, ¿no? Es parte, digamos, del diseño de Dios en el ser humano, que fue dañado por el pecado, pero que no ha dejado de ser una bendición, ¿no? El Señor demanda que trabajemos. Nosotros vemos
en los proverbios, cuando Salomón comienza a hablar acerca de los diligentes que hacen sus trabajos pronto, ¿no? El haragán mucho desea y nada alcanza, dice. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que esforzarse, ¿no? Hemos sido llamados a esforzarnos. Inclusive Pablo dice algo bastante fuerte, ¿no? Respecto a los que dentro de la iglesia quieren vivir la idea de que solamente van a esperar al retorno del Señor y que no tienen que hacer trabajos físicos. Él les dice, ¿no? Dedíquense a sus negocios, y el que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces, vemos que el trabajo es parte del plan de Dios, el trabajo es una bendición del Señor, y que lo que nosotros debemos desear, porque recordemos también de que hay una falsa idea dentro de muchas de las iglesias cristianas respecto a la prosperidad, ¿no? En la que te dicen, si tú pactas 1,000 soles, 20,000 soles, qué sé yo, pones tu carro, tu casa en el ofrendero, vas a recibir al 100 por uno, ¿no? Cuando eso no es así, ¿no? Lo que dice Proverbios, por ejemplo, es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero si vemos todo a lo largo de los Proverbios, eso está acompañado del esfuerzo, ¿no? E inclusive Eclesiastés, que pareciera que comienza a desanimar a todos, en el discurso, lo que dice que la bendición del Señor consiste en que uno trabaje y disfrute de su trabajo, disfrute del fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, el pensamiento cristiano protestante es que nosotros debemos esforzarnos, debemos trabajar, debemos disfrutar el trabajo que el Señor nos concede, y a causa de nuestro esfuerzo, el Señor nos va a prosperar también, ¿no? Claro. Si nosotros queremos trabajar para tener una casa propia, para tener un carro, para salir de las deudas, que es la mayoría del punto de partida de muchos ahora, tenemos nosotros que esforzarnos en el trabajo. ¿Te parece algo? Mira, no sé si has escuchado esto, justo hablando del trabajo, y de que el trabajo fue bendecido por Dios en el Edén, más la maldición de la caída. La caída es la que nos hace que el trabajo ahora se nos sea mucho más difícil. ¿Has llegado a escuchar tal vez algunos hermanos, yo sí, que creen que en el cielo nuevo y la tierra nueva, o tal vez porque tienen una idea platónica, ¿no?, del cielo, ellos creen que ya no va a haber trabajo en el cielo? Dicen, en el cielo ya no trabajaremos. ¿Has escuchado eso? Creen que ya acá nada más se queda esa labor, ese deber que tenemos, porque creen justamente que el trabajo es parte de la maldición. ¿Has escuchado eso? Sí, precisamente fue como dije hace un momento, ¿no? El trabajo no es la maldición, al contrario, el Señor hizo al hombre para el trabajo, ¿no? Entonces, la mayoría de hermanos que consideran de que vamos a liberarnos del trabajo es en esencia porque ellos creen que el cielo es un lugar etéreo, ¿no? Es bastante parecido a una herejía muy antigua que llamada el gnosticismo, que creía de que nuestra carne es mala y que nuestra muerte es la liberación de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, al ser libre de esta materia, pues obviamente no tienes que trabajar, porque el espíritu no ¿en qué va a trabajar? ¿No? El trabajo que nosotros conocemos aquí es un trabajo de esfuerzo físico, ¿no? Pero si nosotros creemos en las Escrituras, entendemos de que el cielo nuevo y tierra nueva es un espacio físico, aquí mismo, toda esa tierra renovada a la versión original de la creación en el Edén, y nuestro cuerpo será también físico. No vamos a tener un cuerpo etéreo que traspase paredes o cosas así. No, nosotros vamos a tener un cuerpo físico y vamos a tener la bendición de ese trabajo. Inclusive en uno de los profetas, el Señor prometía, ¿no? Aunque claro, es el entendimiento del contexto en el que lo escribieron, de que las armas iban en ese cielo, en esa nueva tierra, iban a ser convertidas en hoces,
No, obviamente no significa que todos vamos a trabajar en la agricultura, lo repito, es para el contexto en el que fue escrito. Pero entendemos de que cuando el Señor haya restaurado las cosas, en medio de esa paz en la que vamos a vivir, vamos a poder trabajar y vamos a poder disfrutar del trabajo de nuestras manos, ¿no? Como dice, vamos a poder beber el vino de nuestros viñedos, ¿no? Sin que nadie más lo disfrute. Claro, Entonces, claro. sí. Es como que la materia que transformamos o que co-creamos con Dios y que lamentablemente en estos tiempos la usamos para a veces dañarnos entre nosotros o a veces lamentablemente tener que defendernos, en ese cielo nuevo y tierra nueva donde ya no habrá pecado ni muerte, ya no necesitará convertirse en armas, ¿no? Así es, vamos a vivir en paz con el Señor, pero con trabajo también. Sí, sí, sí. Y qué genial será experimentar una forma de trabajo no dolorosa, ¿no? Será muy bonito estar ahí y poder convertir tantas cosas como Dios realmente quería que fructifiquemos esta tierra, no así como estamos ahora en esta naturaleza caída todavía. Pero bueno, vamos a seguir charlando de este tema, está bastante interesante, ¿eh? Vamos a ver unas cosas más prácticas ahora, pero después de una pausa comercial, vamos ahora a una pausa comercial y volvemos. Bueno, seguimos aquí en el programa gracias al auspicio de Coral Dent, La Media y Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Bueno, seguimos con nuestro invitado, Carlitos Torres, economista, y nos va a seguir hablando de este tema tan interesante que es la perspectiva cristiana de la economía. Bueno, como ya hemos hablado ahora sí del trabajo, podemos quizás mencionar que hay algunas personas o mucha gente que emprende un negocio, ¿no? Otros son trabajadores que son dependientes, como dicen por ahí tu propio jefe, de una manera formal, mientras otros tal vez han entrado a una especie de, no sé, de conducta parasitaria y solo esperan que el Estado solucione todo. O sea, de alguna forma ideologías han entrado a las personas y nos han hecho creer que el Estado debe ser el que maneje el capital del mundo y solucione nuestras carencias. ¿Cómo sería el modelo productivo de un cristiano en este caso? Excelente. Voy a utilizar un término que acabas de mencionar al final, que es carencia, ¿no? Carencia. Por lo mismo de la naturaleza que nosotros tenemos, la naturaleza, y cuando me refiero a la naturaleza no me refiero a mi cuerpo físico, sino a toda la creación, vamos a ver que nosotros contamos con ciertos recursos que son limitados. A eso le llamamos escasez. O sea, no hay suficiente para todos. O sea, no te vas de pronto, qué sé yo, a un puesto, a una tienda y mágicamente hay pan para todo el mundo, o están regalando jugo, café, qué sé yo, ¿no? Cuando nosotros tenemos el privilegio de ir a una tienda, de ir a un supermercado y encontramos productos que podemos nosotros consumir, ¿es por qué? Porque hay personas que se han esforzado para poder, valga la redundancia, producir, ¿no? Aquellas cosas que nosotros después consumimos, ¿no? Ya sean bienes o sean servicios. Nosotros podemos continuar nuestra vida gracias a personas que han dedicado esfuerzo en la producción. Por ejemplo, ahora mismo estamos conectados porque ha habido gente que se ha dedicado al desarrollo de tecnologías, ¿no? Como los celulares, las computadoras o los sistemas de cable para que podamos nosotros transmitir esto, ¿no? Y que eso es una bendición de parte de Dios que Él nos ha otorgado como un reflejo de Él mismo, algo que nosotros debemos conocer como la creatividad, ¿no? Dios es el único creador, ¿no? Como dice en hebreo, Él creó todo ex nihilo, ¿no? De la nada. Él es el único que crea de la nada, pero nosotros nos ha permitido tener esa creatividad para transformar las cosas que Él ya creó en otras, ¿no? Claro. Como quien corta un árbol y lo convierte en troncos, luego otro viene, coge los troncos y los convierte en una silla o en una mesa,
¿no? Pero para hacer eso, previamente otro ha tenido que crear los clavos, el pegamento, ¿no? Las herramientas con las que ha trabajado. Entonces, vemos de que hay todo un sistema productivo para poder hacer las cosas que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Y el Señor ha dado la capacidad al ser humano para que pueda ser creativo, para que pueda ser productivo. Entonces, cuando nosotros pensamos de que es el Estado el que debe sustentar nuestras necesidades, estamos en primer lugar, como cristianos, despreciando la capacidad de creatividad que el Señor nos ha concedido. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. No, si nosotros vemos, por ejemplo, en los proverbios, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, y que no solamente se aplicaba a la mujer virtuosa, también es al hombre virtuoso, ¿no? Y vemos los negocios en los que se dedica esta mujer que se menciona, ¿no? Va desde de trabajar la tierra hasta trabajar en tejidos, ¿no? Tiene una capacidad de producción que es extraordinaria, ¿no? Entonces, nosotros debemos enfocarnos en eso. Podemos ver a lo largo de toda la Biblia, por ejemplo, Pablo, un ejemplo de cristiano, se dedicó su vida a predicar, pero ¿qué hacía él para sobrevivir? Él dice que cosía tiendas, ¿no? Era tendero, ¿no? Para venderlas, ¿no? Y poder sostenerse ahí. Si nos vamos más atrás, vemos, por ejemplo, a Abraham. Abraham era comerciante también, ¿no? Tenía ganado, mucho ganado, y era una persona rica, ¿no? Y nosotros no vamos a decir, todos los cristianos debemos ser millonarios por eso, no, sino más bien que todos los cristianos debemos procurar ser creativos y ser productivos, más ahora, imagínense, en plena pandemia. ¿Cuántas veces nos han repetido y repetido de que tenemos que reinventarnos, ¿no? Si nosotros nos quedamos sentados en nuestras casas esperando que el gobierno nos llene de bonos, estamos perdiendo el tiempo y despreciando la creatividad que el Señor nos ha concedido. Porque cuando el Estado sustenta a las personas, ya sea con bonos, subvenciones o lo que sea, ese dinero, hay que recordar que el Estado no produce, ¿sí? El Estado es el mayor parásito en realidad. El Estado no produce. El Estado fuerza un sistema de robo, y hay que llamarlo así, es un robo, al que ellos llaman impuesto, ¿no? ¿Y por qué es impuesto? Porque es impuesto, o sea, nos imponen a la fuerza, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos que pagar diferentes tipos de impuestos, llámese impuesto general a las ventas, impuesto a la renta, impuestos prediales o la cantidad de impuestos que estén presentes en la actualidad. Y es con esos impuestos que se solventan las subvenciones, ya sea a la educación, a la salud, al combustible, a las importaciones, o en el caso de ahora de los bonos quédate en casa, los bonos universales, las pensiones 65 y todos los sistemas de ayuda social que wow, qué bondadoso es el Estado, pero esto no lo hace con su propio dinero porque, como repito, el Estado no genera dinero, ¿no? Sino que eso lo están pagando todos los que sí producen y que se esfuerzan y pagan sus impuestos. Wow, la verdad, este sistema que podríamos llamar entonces estatista prácticamente es como una sanguijuela que nos saca a todos, porque, no sé, yo he visto muchos cristianos partidarios de este sistema, pero a la hora que uno les conversa, por ejemplo, justo lo que tú estás hablando acerca de que el Estado se tiene que sostener con nuestros impuestos, no es que el Estado sea generoso, generalmente ellos desconocían este tipo de sistema, o sea, defienden un sistema porque les conviene, porque creen que les están regalando algo, y ya están que se convierten también en una especie, como te digo, de parásitos, ya están que se acostumbran a que el Estado les solucione lo poco que soluciona, porque después terminan quejándose igual, pero luego a la hora de la crítica defienden ese sistema otra vez. ¿Por qué crees que pasa eso con creyentes? O sea, con cristianos. En primer lugar, porque no tienen una perspectiva correcta de las Escrituras, ¿no? Inclusive el Señor mismo lo había anunciado en el tiempo de Moisés, ¿no? Le dijo: el día que ustedes que ustedes decidan dejar de lado al Señor y poner un rey, ojo,
el mismo Señor lo dijo, cuando usted pongan rey significa porque están dejando de lado al Señor. Ese rey les va a poner impuestos, va a llevar a sus hijos y a sus hijas como siervos, va a expropiar su ganado para su propio ganado, va a expropiar sus caballos para sus propias caballerizas. El Señor ya había anunciado que cosas así sucederían, ¿no? Entonces, claro. Entonces debemos nosotros ser conscientes de que cuando nosotros defendemos que el Estado sea el que se encargue de las cosas. Yo escuchaba al presidente hace unos meses que decía, no podemos nosotros hacer que las empresas privadas corran con gastos porque soy yo como presidente que tengo que sustentar al pueblo. Falso, eso es falso. Porque ese sustento que él dice alegar, al final lo pagan las empresas privadas, al final lo pagamos nosotros como consumidores, claro. ¿No? Y el Estado en realidad tan solo vive de lo que no produce. Como algunos dijeran, es fácil gastar con dinero ajeno. Claro. ¿No? Es fácil ser bueno con dinero ajeno. ¿No? Estas teorías no funcionan ni en el papel ni en la realidad, la verdad. Así es. Y nosotros como cristianos no debemos caer en ese engaño, ¿no? El cristiano debe esforzarse para poder llevar el pan a su boca, ¿no? Esa es la bendición que el Señor nos ha dado, de que podamos comer y podamos disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo con el que Él mismo nos ha bendecido. Amén. La verdad, como tú dices, es un desprecio total de parte de nosotros como creyentes, porque se puede entender de una persona que no conoce la palabra de Dios, que no valore las bendiciones que el Señor nos ha dado, que no obedezca el mandato también, que no obedezca las advertencias que como vimos desde el Antiguo Testamento, y nosotros mismos ponernos ese totalitarismo encima, ¿no? Ese totalitarismo que nos ofrece mantenernos cuando nosotros mismos somos unos holgazanes que no queremos producir, y luego quejarnos de que somos un país pobre, ¿no? O sea, es una contradicción total. Y yo lo podría entender, como te digo, de un no creyente, pero no sé, creo que debemos instar a los hermanos que están viendo este programa a que nos documentemos con la Biblia realmente cuál es el sistema más cercano a la económico que debemos nosotros seguir como cristianos, no solamente para tenerlo en el papel, sino para vivirlo, para ejecutarlo, y para que algún día cuando conquistemos las esferas, aplicarlo a nuestra sociedad. Ya está. ¿Qué tal, hermanos? Estamos acá otra vez. Vamos a seguir ahora con este tema tan interesante como es la economía y el cristianismo. La verdad, bueno, nos has hablado acerca de lo que es el trabajo, acerca de la producción. Hemos estado hablando acerca de cómo es el Estado, ¿no? Que se puede convertir como en una limaña que nos absorbe. Pero este estatismo tiene un nombre, ¿recuerdas? Y bueno, también esto nos lleva a pensar en sistemas, ¿no? Y especialmente en un sistema que muchos, tal vez por una mala influencia y a pesar que lo están viviendo y que tal vez de eso viven, a pesar de eso lo ven con mala cara. Y este es el capitalismo. ¿Qué podrías decirnos de este tema? Tanto del capitalismo, del socialismo, derecha, izquierda. ¿Hay ejemplos en la Biblia que nos hablen del capitalismo? Sí, mira, antes de tocar la parte bíblica, me gustaría hacer una mención a la historia. Claro. ¿Y por qué quiero mencionar a la historia? Lamentablemente nosotros somos evangélicos y que en muchos de los casos hay muchos que son anticatólicos, ¿ya? Y a pesar de ser anticatólicos tienen mucha herencia católica. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos de que previo a la Reforma Protestante, Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, y eso hace que la Iglesia pierda poder económico, ¿no? Entonces, curiosamente, los países que luego se vuelven protestantes, como Alemania o como Suiza, comienzan a generar poder económico. Entonces, la Iglesia Católica entiende de que no le conviene que los países tengan poder económico porque ellos pierden poder religioso.
Entonces es a través del clero que comienza a haber bastantes ideas en contra del capitalismo. Y esto es heredado inclusive desde mucho antes, ¿no? Desde los maestros de la iglesia, porque habían algunos que consideraban que, por ejemplo, el comercio, los que comerciaban no debían ganar nada. Si yo lo compro qué sé yo, compro un celular a 500 para venderlo, tengo que venderlo a 500. Que si lo vendo a más es usura, decimos, ¿no? Entonces, poco a poco comienza a formarse ideas en contra del sistema capitalista, pero esto más que todo porque más que todo porque había un temor por parte de la iglesia de perder poder religioso. Nosotros nos damos cuenta, lamentablemente, que los países como Latinoamérica, que son más católicos que protestantes, son más pobres. Los países que son más protestantes que católicos son ricos, ¿no? Estados Unidos es uno de ellos, por ejemplo. Desde su fundamento fue protestante, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta mención al inicio? Porque dentro de la iglesia evangélica, como repito, hay en muchos de los casos hay esa influencia, ¿no? De pensar de que el capitalismo es del demonio, ¿no? Que el capitalismo es del diablo, ¿no? Y que nosotros debemos tener una mentalidad social y de bienestar social. Pero nosotros debemos entender que la búsqueda de un bienestar social a costa del dinero de otros no funciona. Termina siendo un malestar social más bien, ¿no? Entonces, vamos a ver desde la perspectiva bíblica. ¿Había capitalismo en la Biblia o no había capitalismo en la Biblia? ¿Y qué es el capitalismo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de capitalismo, muchos confunden esto con el mercantilismo, ¿no? El de que yo gano, pero a través de la explotación de mis trabajadores. Eso no es capitalismo. El capitalismo es un avance económico justo, ¿no? Donde yo gano, ¿por qué? Porque mis trabajadores tienen una calidad de vida lo suficientemente alta para que ellos trabajen a gusto, ¿no? Para que ellos se esfuercen porque saben que son bien recompensados, bien remunerados, ¿no? Claro. Entonces, vemos, por ejemplo, al rey Salomón, ¿no? Cuando la reina de Saba va a visitarlo y se queda sorprendido porque aún sus siervos, su vestimenta era de primera, ¿no? Entonces decía, yo he venido y la verdad que lo que me han contado de ti ya era extraordinario, pero ahora que lo veo no es ni la mitad de lo que me han contado, ¿no? Entonces vemos que sí, más adelante ya Salomón comienza a hacer cosas indebidas a su vejez, pero cuando en su juventud llevaba bien puesto un sistema de bienestar real, ¿no? Todos podían prosperar en su reino, ¿no? Vemos ahora un ejemplo clásico que va en contra del capitalismo en el caso de Hechos, los primeros capítulos, cuando dicen que todos tenían las cosas en común y que nadie decía que su propiedad era suya, ¿no? Entonces dicen, ven, este es socialismo. Pero más adelante, gracias a Dios, se registra el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Claro. Y que dice que Ananías vendió su propiedad y vino a entregar una parte diciendo, en esto lo he vendido, pero en realidad había sustraído parte, ¿no? Claro. Y Pedro le dice a Ananías, cuando tú lo habías, antes de que tú lo vendieras, la propiedad era tuya. Y después de vendida, el dinero seguía siendo tuyo, ¿no? Entonces vemos de que con eso Pedro está respaldando la idea del capitalismo, porque uno de los principios del capitalismo es la seguridad de la propiedad privada. O sea, yo trabajo por lo que es mío. Es verdad, todo lo que yo tengo es del Señor, pero a mí me ha puesto como administrador de esos bienes. Entonces, lo que busca el capitalismo es la libertad de la persona para poder prosperar, la libertad de poder tener bienes, ¿no? Materiales que vayan creciendo, y con eso yo pueda ser generoso, ¿no?
Eso es algo muy distinto. Lo que la Biblia respalda no es el socialismo, lo que la Biblia respalda es la generosidad y lo que algunos llaman la caridad, ¿no? Claro. El de que yo utilice mi dinero por mi voluntad para ayudar a los demás. Ahora, pero el mayor problema dentro de mucha de nuestra cultura es el miedo a la libertad. Jesucristo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero muchos de nosotros tenemos miedo a esa libertad, ¿no? Por ejemplo, muchos de las iglesias quieren que tengan a sus miembros vigilados, que estén alguien a 24 horas viéndolo para que no vaya a caer en pecado, que les pongan una serie de reglas porque si no saben que no van a ser fieles, y que al final probablemente, y es muy lamentable, que el día que partan de esta tierra a presentarse delante del Señor, el Señor les diga, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo la libertad de Cristo, sino más bien estaban bajo leyes morales que parecían protegerlas, pero no eran así, ¿no? Y lo mismo sucede en el sistema económico. Nosotros queremos de que el Estado sea el que nos sustente, de que el Estado sea el que nos cuide. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a ser libres, ¿no? Deberíamos más bien hacerle honor a nuestro himno nacional, ¿no? Y decir somos libres, seámoslo siempre, ¿no? Y eso se va a ganar a través de un sistema económico capitalista, ¿no? Donde, repito, vamos a poder trabajar por y para lo que es nuestro y con ello poder ser bondadosos, generosos, ¿no? Y ayudar a los demás. Porque si yo veo que mi hermano está en necesidad y yo quiero de lo profundo de mi corazón ayudarle, pero he sido un holgazán esperando de que otro me sustente a mí, no voy a quitarle de su dinero para darle. Claro. Eso es completamente ilógico. No voy a esperar, Estado, por favor, dame un bono para poder ayudar a mi hermano, ¿no? Eso es absurdo. Más bien el capitalismo nos llevaría a luchar para poder crecer económicamente y poder ayudar a mi hermano. Vemos, por ejemplo, el concepto que tenía el apóstol Juan cuando le dice al anciano, a Gallo era, ¿verdad? No me estoy equivocando, ¿no? Y le dice, hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces, él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Por qué? Porque Gallo era una persona que recibía a los predicadores itinerantes, los hospedaba, los sustentaba y luego los encaminaba a que continúen con su labor evangelística. Entonces, él era generoso, ¿no? Y el deseo de Juan era, yo deseo que tú prosperes, hermano, porque con eso que tú prosperas vas a seguir ayudando a los demás. Esto es capitalismo. Amén. Eso definitivamente es capitalismo. Amén. Digamos que sin libertades individuales no hay prosperidad. Si un Estado va a estar interviniendo todas las áreas de nuestra vida, nunca vamos a poder nosotros salir adelante. Ahora, como dijiste en el bloque pasado, creo que la forma más terrible en que el Estado interviene es a través de estos llamados impuestos, ¿no? No podemos estar libres porque el Estado cada día crea más ministerios, crece. Es como un rey que se va apoderando de todo, como un tirano que se apodera de todo. Y para poder sostener un Estado más grande se necesita más gasto, más presupuesto. ¿Y de dónde va a salir eso? De nosotros. Entonces es como si los cristianos estuviéramos apoyando prácticamente al tirano que reemplaza a Dios, ¿no? Aquel que se sienta en el trono de Dios y nosotros lo estamos apoyando. A mí la verdad me asusta mucho, ¿no? ¿Cómo se llama este sistema que hace que es contrario al capitalismo y que hace que se apodere el Estado de todo? ¿Cómo se llama ese sistema? Este sistema, que por cierto es anticristiano desde sus comienzos, es el socialismo, sin duda. Marxista. Y este sistema marxista, bueno, valga la redundancia, parte de pensamientos ateos, pensamientos como el de Karl Marx o Federico Engels y otros pensadores que tenían al ser humano por bueno, que no tienen una visión bíblica del ser humano, ¿no? Y que creen que el ser humano puede tal vez convertirse en el superhombre, como decía el nihilista de Nietzsche, y han creado un sistema basado en un humanismo sin Dios. Y eso es algo bien terrible porque generalmente, o sea, nosotros como cristianos no podemos apoyar eso. No podemos apoyar eso porque
todo proviene de un humanismo sin Dios, donde el ser humano puede crear su propio paraíso, su propia panacea, sus propios, digamos, ¿qué le podríamos llamar? Utopías. Y generalmente por eso siempre termina fracasando. El ser humano siempre tiene una tendencia a la corrupción. Y lamentablemente un Estado grande es un Estado lleno de gente, no como nos quieren engañar y nos dicen el Estado somos todos, no nos engañemos, porque el billete lo tiene el cuerpo gobernante, digamos, los que están ahí arriba, y ellos son los que manejan el capital. Pero nosotros creemos que el capital, como cristianos, debe manejarlo el que lo produce, ¿no? Como el Señor lo ha mandado, a vivir de nuestro trabajo, el cual nos cuesta y que sudamos por eso. Es terrible, ¿no? Es terrible lo que ha hecho el socialismo hasta ahora en esta sociedad. Y vamos a hablar de este socialismo, vamos a hablar un poco más de este sistema que le podríamos llamar también el estatismo o la izquierda, desde una perspectiva cristiana. Entonces vamos a ver eso en el próximo bloque. Vamos a una pausa comercial y volvemos inmediatamente. Muy bien, y entramos al último bloque del programa y vamos a seguir para terminar con este tema tan emocionante de la economía desde una perspectiva cristiana. Hemos estado viendo acerca de ya los sistemas y vamos a hablar de la contrapartida ahora. Hemos hablado del capitalismo y hemos terminado ya hablando acerca de la izquierda, del socialismo, pero vamos a hablar más de esto, ¿no? Esta contrapartida del capitalismo, del socialismo. Y hay que preguntarnos algo que de repente algunos cristianos creen. Te pregunto, Carlitos, ¿es compatible el socialismo con el cristianismo? Es lo mismo que preguntar si es compatible Cristo con Belial. ¡Wow! ¡Qué terrible! Imaginemos de que estamos en medio de una jaula de mandriles, ¿sí? Salvajes completamente, ¿no? Entonces alguien tiene que ponerles control, ¿no? Entonces viene y con fuerza, porque estamos hablando de mandriles salvajes, y los mandriles son capaces de hasta descuartizar a alguien si es que lo tiene enfrente. Entonces a la fuerza los tiene que sedar, los tiene que poner a cada uno en una jaula, les tiene que dar sus alimentos en las horas que él considere. Eso es el socialismo. El socialismo viene creyendo de que ninguno es suficientemente inteligente, que ninguno es suficientemente racional para poder administrar sus propios recursos, sino que tiene que venir un enviado de Dios, iluminado, sobrenatural, con una capacidad que sobrepasa a la del promedio, ¿no? Y que él sí puede administrar los bienes de todos y repartirlos, porque simplemente el resto no puede, ¿no? Somos incapaces. Esa es la mentalidad socialista en realidad, ¿no? La mentalidad marxista, ¿no? Vemos que los que piensan así terminan peleando contra cualquier posibilidad de golpe de Estado. O sea, cualquiera que ellos consideren que pueden quitarles o restarles poder, lo eliminan. Y esto es lo que ha pasado con el cristianismo, en el caso de China, en el caso de la Rusia, la anterior, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en cada uno de sus soviets, lo que ha pasado con el pensamiento hasta de Abimael Guzmán, incluso, que gracias a Dios nunca llegó al poder absoluto en Perú, pero esto es el principio, o Fidel Castro, ¿no? Ese es el principio del pensamiento socialista, ¿no? Los cristianos no le van a rendir honores al emperador o al soberano, ¿no? Entonces no los necesitamos, los desaparecemos, ¿no? Entonces alguien que dice que es cristiano y apoyar el socialismo, o sea, o es completamente ignorante o no es cristiano, así de simple, ¿no? Porque es duro, ¿no? Es duro lo que dices, pero es claro. cierto. El socialismo precisamente lo que hace es eso, ¿no? Te hago trabajar como animal, luego todo lo que tú ganas en realidad no lo ganas, yo lo cojo y te doy lo que a mí me parece que debas recibir,
¿no? Claro. Si yo creo que te puedo alimentar con una papa y una hierba luisa, eso es lo que te voy a dar a diario, ¿no? Y si yo me he tirado la plata, como se me ha antojado, entonces no me alcanza para darte más, te daré solo eso, ¿no? Y mientras que lo que ya hablamos del capitalismo es la libertad de poder administrar nuestros propios bienes. Wow. Mira, aquí en nuestra ciudad he conversado con muchos hermanos que creen que son capitalistas. Ellos dicen que están en contra del socialismo también. Sin embargo, apoyan a ciertos partidos que ya se conocen. Bueno, por ejemplo, supongamos, apoyan a un partido que se caracteriza por tener el color morado, o otros apoyan al partido naranjita del Tupper, ya sabemos cuál es, y creen que porque son de estos bandos, que se llama el neoliberalismo, son de derecha. Y dicen Otro que estamos en regalan contra de la becas. izquierda, dicen, estamos en contra del estatismo. ¿Qué podrías decir de esto, la verdad? ¿Son de derecha estos hermanos o no lo son? El problema en realidad es que hay demasiados matices, ¿no? Cuando hablamos de derecha e izquierda, recordemos esto, que el que está en el centro piensa que la izquierda sigue siendo izquierda, ¿no? Pero los que estamos a la derecha nos damos cuenta que todo lo demás es izquierda, así de sencillo, ¿no? ¿Y esto por qué lo digo? Porque cualquier partido, cualquier hacerle un eso va a ser suficiente para ver cuál es su tendencia. Decirles, ¿estarías dispuesto a eliminar los impuestos? ¿No? ¿Estarías dispuesto a reducir el poder del Estado? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad nos visitó un señor, voy a decir su nombre, y él nos decía, el Estado no debe intervenir en el tipo de cambio, el Estado no debe intervenir en las importaciones y exportaciones, en los aranceles, no debe ser libre. Excelente discurso. Y hace unos años se lanzó como gobernador regional, no ganó. Yo le escribí y le dije, yo recuerdo que usted nos habló esto cuando nos visitó en la universidad, y me contestó, no, para nada, el Estado sí debe intervenir. Entonces vemos cómo cambió su discurso, porque se dio cuenta que si seguía con el mismo discurso de siempre, que era el correcto, iba a perder poder. Entonces, lo que buscan estos sistemas neoliberales es poder. Es verdad que son más cómodos que el socialismo en su pura esencia, pero a la larga perjudica. ¿Por qué? Porque si tú eres un pequeño empresario, ¿no? Digamos, qué sé yo, comenzaste a vender salchipapas, ¿no? Entonces pusiste tu local más grande, ¿no? Pusiste, qué sé yo, ya no tienes solamente un puestito, no tienes un puesto grande, luego acabas de inaugurar el segundo, acabas de inaugurar el tercero, pero a tu localidad acaba de llegar un KFC, ¿no? Suponiendo que la situación está en crisis, el Estado agarra y le regala dinero al KFC para que no quiebre. Y tú, que eres microempresario, a ti ni siquiera te prestan atención y terminas quebrando, ¿no? Y luego inclusive no te queda de otra que pedir trabajo en el KFC. Entonces, el neoliberalismo hace esto precisamente. A la empresa grande la sostiene y a la empresa pequeña la deja morir, ¿no? Mientras que el capitalismo, como el Estado no interviene, deja que cada cosa fluctúe naturalmente, ¿no? Si el pequeño empresario tiene mejor sazón, tiene mayor habilidad, mayor apego a las personas, mayor respeto y consideración por las personas, va a sobresalir, va a surgir, va a ser grande. Y si el grande no tiene consideración por las personas ni respeto por ellas, pues va a quebrar, lamentablemente. Pero este sistema que nosotros conocemos como neoliberalismo no tiene ninguna consideración por los pequeños, sino por los grandes. Los que les dan más impuestos, porque al final les exoneran de impuestos y ni siquiera aportan, ¿no? O sea que en realidad, claro, o sea, en realidad este neoliberalismo podríamos decir que no tiene nada que ver ni con el cristianismo y ni siquiera políticamente y económicamente ni siquiera con el espectro de derecha. No tiene ningún tipo de ética ni moral para poder considerarse como cristianos en realidad.
Y vemos, si nosotros nos remontamos y comenzamos a analizar el Perú, ¿cuándo ha tenido un gobierno capitalista? Nunca. No, no nos engañemos con eso, porque hay socialistas de extrema izquierda que dicen, los gobiernos capitalistas han venido haciendo esto, haciendo lo otro. No, nunca hemos tenido un gobierno capitalista. Y eso es algo que mucho aquí, como tú dices, se matan diciendo. Incluso en este momento, ¿no?, de coyuntura política hay una guerra entre izquierda contra izquierda, ¿no? Pero acá unos creen que está peleando la izquierda con la derecha, y no existe derecha acá. Y menos una derecha con una cosmovisión cristiana. Así que si algunos hermanos están apoyando a ciertos partidos pensando que son de derecha, sería bueno que lo meditemos y reflexionemos, porque no hay derecha todavía en el Perú. Hay algunos partidos, sí, los puedes buscar en internet, gracias a Dios, que son de varios tipos de derecha, pero al menos son de derecha, que han aparecido, la verdad, en los últimos 5 años, porque antes no ha habido nunca, ni siquiera un partido de derecha con el cual pudieras escoger. Menos con una cosmovisión protestante de la economía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este tema es bien largo, ¿no?, bien extenso, es para mucho tiempo más, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Más bien, algunas palabras para terminar, Carlitos, acerca de justo el cristiano y la economía. 1 minuto. Bueno, gracias por haberme invitado, ¿no?, a esta entrevista. Esperemos que más adelante podamos estar nuevamente. Y hermanos que nos están viendo y que vayan a ver las repeticiones en las redes, también, en verdad, si desean aprender más acerca del capitalismo, puede escribirnos, ¿no? Podemos nosotros conversar acerca de este tema desde una perspectiva bíblica, ¿no? Y podemos capacitarlos inclusive, porque ese es el deseo del Señor a través de sus escrituras, de que nosotros seamos libres. Amén, amén. Gracias, Carlitos, gracias por este gran apoyo que nos has dado el día de hoy. Hemos aprendido bastante acerca de cuál es la perspectiva bíblica de la economía, así que gracias. Bueno, este programa ha llegado a ustedes gracias a nuestros auspiciadores como Coral Dance, La Media, Medios Visuales y Mujer Virtuosa Recicla y Crea. Antes de despedirnos, queremos invitarlos todos los jueves a las 6 de la tarde, ya saben, la próxima semana tenemos un programa espectacular que no te lo debes de perder. Gracias y hasta pronto. Dios los bendiga a todos.